Tres a la mesa. Jacobs W. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. Tres a la mesa. Triad Table, 1898. En la sala de estar, la conversación llevaba ya un buen rato girando en torno a fantasmas y apariciones y casi todos los presentes habían aportado su granito de arena a todo lo que sobre tan intrincado y manido tema se había llegado a decir. Las opiniones expresadas abarcaban desde la más absoluta incredulidad hasta la fe más ingenua, llegando incluso uno de los creyentes más acérrimos a calificar de impío el hecho de no creer en tales cuestiones y a basar tal afirmación en ciertas referencias a la hechicera de Ende, personaje bíblico cuya vida y milagros seguían siendo, según él, dignos de todo respeto y credibilidad a pesar de hallarse desprestigiados por haber sido en más de una ocasión injusta e incomprensiblemente comparados. Con una historia tan fantástica e inverosímil como la de Jonás y la ballena, 3. Por cierto, hablando de Jonás, la ballena y demás personajes relacionados con el mar, añadió aquel caballero con aire solemne y sin hacer el menor caso a toda una serie de mordaces preguntas que le habían sido formuladas a tal respecto. ¿Han reparado ustedes alguna vez en las extrañas historias que los marineros acostumbran a contar a donde quiera que van? Yo le aconsejaría a todos ustedes que no creyesen demasiado en ellas. Caballeros, dijo un hombre de aspecto campechano y rostro completamente rasurado que había estado escuchando todo el tiempo sin intervenir apenas en la conversación. Como podrán ustedes comprender, cuando un marinero llega a tierra siempre se espera de él que tenga algo que contar. Todos sus amigos se sentirían profundamente decepcionados en caso contrario. Es un hecho sobradamente conocido, interrumpió el otro de manera tajante, que los marineros son gente especialmente propensa a presenciar todo tipo de visiones y cosas extrañas. Desde luego que lo son, repuso el otro sarcásticamente. Por lo general suelen ver todas esas cosas que dicen que ven cuando están bebiendo en compañía de otros. Y la conmoción recibida les provoca con frecuencia unas terribles resacas al día siguiente. ¿Y usted? ¿Nunca ha visto nada por sí mismo?, preguntó uno de los más escépticos. Caballeros, respondió el otro, lo único que puedo decirles es que he surcado los mares durante 30 años y que en todo ese tiempo el único incidente del tipo al que nos referimos que he presenciado no tuvo lugar precisamente en el mar sino en una pequeña casa de la campiña inglesa. ¿Ah, sí? No me diga. Cuente, dijo alguien. Yo era bastante joven por aquel entonces, comenzó aquel hombre tras darle una profunda calada a su pipa y dirigir una mirada jovial a todos los presentes. Acababa de regresar de China y, al estar mi familia ausente cuando llegué, decidí darme una vuelta por el campo para visitar a un tío mío. Cuando llegué a la casa en cuestión, me encontré con que ésta estaba cerrada y con que toda la familia de mi tío se hallaba de viaje por el sur de Francia. No obstante, como estaba previsto que volviesen a casa al cabo de un par de días, decidí alojarme mientras tanto en el Rey Jorge, una posada de lo más respetable, y esperar allí su regreso. El primer día lo soporté más o menos bien, aunque cuando cayó la tarde el tedio imperante en aquella vieja casona llena de recovecos en la que yo era el único huésped comenzó a hacer mella sobre mi estado de ánimo. Así que, precisamente por ello, a la mañana siguiente, después de desayunar bastante tarde, decidí salir con la intención de pasar el día entero explorando los alrededores. Comencé la jornada con un excelente estado de ánimo, pues el día, que era frío y radiante, incitaba a pasear. Aún podían verse restos de nieve sobre los setos helados y las vallas de madera que bordeaban carreteras y caminos, lo cual, a mis ojos, confería a todo aquel paraje un encanto especial. Todo el lugar era demasiado tranquilo y monótono, pero había árboles por todas partes y los pueblos por los que pasé tenían cierto sabor a añejo que resultaba de lo más pintoresco. A mediodía hice una parada para tomar una ligera comida a base de pan, queso y cerveza en el bar de una pequeña posada, tras lo cual resolví continuar caminando un rato más antes de dar media vuelta. Cuando,
Finalmente, comprendí que ya había llegado bastante lejos, tomé un sendero que se separaba en ángulo recto del camino que llevaba rato recorriendo y decidí emprender el regreso siguiendo una ruta distinta a la que había empleado para llegar hasta allí. Aunque el camino de ida había discurrido siempre en línea recta y yo apenas había observado bifurcaciones en él, aquel nuevo sendero estaba plagado de ellas, cada una de las cuales tenía las suyas propias, pareciendo desembocar todas, tal y como descubrí después de seguir unas cuantas, en unos pantanos de aspecto poco tranquilizador. Al cabo de un rato, cansado ya de recorrer tantos caminos y sendas diferentes, decidí echar a andar a campo traviesa confiando en la inestimable ayuda de una pequeña brújula que llevo siempre colgada de la cadena de mi reloj. Me había adentrado bastante en los pantanos cuando una espesa niebla que llevaba ya un buen rato asomando por el borde de los pozos y las charcas que me salían al paso comenzó a extenderse poco a poco por todas partes. Aunque no había manera alguna de escapar de ella, fui capaz, gracias a mi brújula, de mantener el rumbo que llevaba, evitando así caminar en círculos, caer en algún charco helado o tropezar con las raíces que acechaban semiocultas entre la hierba. Continué avanzando de aquella manera hasta que, aproximadamente a las 4 de la tarde, la noche, como si se hubiese puesto de acuerdo con la niebla, comenzó a caer rápidamente sobre los pantanos. Fue entonces cuando, resignado, hube de reconocer que me había perdido. A partir de aquel momento la brújula ya no me resultó de ninguna utilidad, por lo que no tuve más remedio que seguir avanzando penosamente, como un barco a la deriva, dando de vez en cuando una voz con la esperanza de que algún pastor o algún granjero que casualmente pasase por allí pudiese llegar a oírme. Finalmente, gracias a alguna clase de milagro, mis pies se encontraron caminando por una carretera cubierta de baches que parecía atravesar los pantanos y en la que pude mantenerme avanzando a paso muy lento y tanteando continuamente con mi bastón. Llevaba un buen rato siguiendo aquel camino cuando, de repente, oí pasos que se aproximaban hacia mí. Los dos nos detuvimos el uno frente al otro cuando nos encontramos a la misma altura. El recién llegado, un campesino de complexión robusta, se ofreció de buena gana a ayudarme en cuanto le hube expuesto la situación tan difícil en la que me encontraba. Muy amablemente, retrocedió conmigo durante más o menos una milla hasta que los dos llegamos a una carretera más ancha y en mejor estado. Una vez allí, me dio detalladas instrucciones de cómo llegar al pueblo más cercano, el cual se encontraba a unas 3 millas de distancia. Para entonces yo estaba tan cansado que 3 millas me parecieron un trayecto insalvable. Pero fue en aquel momento cuando, entre la niebla, me pareció ver el débil resplandor de una ventana iluminada que no debía de encontrarse muy lejos de la propia carretera. Cuando se la señalé a mi compañero, este se estremeció y echó una nerviosa mirada a su alrededor. «Nada bueno le podrá pasar si va usted allí», se apresuró a decirme, visiblemente incómodo. «¿Por qué?», le pregunté. «Algo extraño vive en esa casa, señor», respondió. «No sé muy bien lo que es, pero hace tiempo conocí a un guardabosques de por aquí que no contaba nada precisamente bueno de ese lugar. Algunos dicen que quien vive ahí es un loco, otros, que se trata de una especie de bestia. Pero sea lo que sea, una cosa es segura, no es algo que apetezca ver. En ese caso seguiré mi camino», dije. «Muchas gracias por su ayuda y buenas noches». El campesino dio media vuelta y se alejó de allí silbando alegremente hasta que sus pisadas se extinguieron por completo en la distancia. Yo, por mi parte, seguí la carretera a la que él me había conducido hasta que ésta se dividió en 3, cada una de las cuales, a juzgar por su apariencia, podía, al menos para un extraño como yo, ser el camino correcto. Desesperado por aquel nuevo contratiempo, cansado y medio muerto de frío, decidí apostar por la única alternativa segura que tenía y desanduve mis pasos hasta que llegué a la casa que se levantaba junto al camino. En un primer momento todo cuanto de ella pude ver fue aquel pequeño recuadro de luz en la ventana, así que me dirigí hacia él hasta que, de repente, la luz desapareció y me di de bruces contra un alto seto. Continué entonces avanzando a tientas a lo largo de este hasta que llegué a una pequeña verja que apareció súbitamente ante mí.
Tras abrirla con extrema cautela, eché a andar, no sin algo de nerviosismo, por un estrecho y largo sendero que conducía directamente a la puerta principal de la casa. En aquel momento no llegaban hasta mí ni el menor atisbo de luz ni el menor sonido provenientes del interior, por lo que, cuando levanté mi bastón para llamar suavemente a la puerta, no pude evitar sentir cierta vergüenza por aquel atrevimiento mío al hacer una visita a aquella hora tan intempestiva. Nadie contestó, así que, al cabo de un par de minutos, me dispuse a llamar de nuevo. Aquella vez mi bastón no había llegado aún a golpear la puerta cuando ésta se abrió tan repentina como inesperadamente y una anciana alta y huesuda que llevaba una vela en una mano apareció ante mí. ¿Qué desea?, me preguntó la mujer con brusquedad. Me temo que me he perdido, señora, respondí cortésmente, y me preguntaba si alguien aquí podría indicarme cómo llegar a Asheville. Lo siento, señor, pero no conozco ese lugar, repuso la anciana. Se disponía a cerrar la puerta cuando, de repente, un anciano de elevada estatura y anchas espaldas salió de una habitación contigua a la entrada y se acercó a nosotros. Asheville queda a unas 15 millas de aquí, dijo lentamente. En ese caso, caballero, le estaría muy agradecido si fuese usted tan amable de indicarme cómo llegar al pueblo más cercano, dije. El anciano no contestó. En vez de eso, dirigió a la mujer una mirada rápida y furtiva a la que ella respondió con un ademán de desagrado. Para llegar al pueblo más cercano aún le quedan a usted por recorrer 3 penosas millas, dijo volviéndose hacia mí y adecuando su áspera voz para que ésta sonase más suave. No obstante, si acepta usted honrarme con el placer de su compañía, procuraré que su estancia con nosotros sea lo más agradable posible. Dudé un momento. Los dos formaban una pareja bastante extraña, y, por lo demás, aquel lúgubre vestíbulo sobre cuyas paredes danzaban las sombras que proyectaba la vela apenas resultaba más atractivo que la oscuridad reinante en el exterior. Es usted muy amable, murmuré, vacilante, pero lo cierto es que, pase, por favor, se apresuró a decir el anciano haciendo caso omiso de mis palabras. Cierra la puerta, Anne. Y antes incluso de que pudiese darme cuenta, me hallaba ya en el interior y la anciana, aunque a regañadientes, había cerrado la puerta detrás de mí. Con la inquietante sensación de quien sabe que acaba de caer en alguna especie de trampa, seguí a mi anfitrión hasta una pequeña sala de estar y, tras tomar asiento en una silla que se me ofreció, me arrimé al fuego para llevar algo de calor a mis entumecidas manos. La cena no tardará en estar preparada, me dijo el anciano mirándome muy fijamente. Mientras tanto, si me disculpa, asentí con la cabeza y el anciano abandonó la habitación. Unos instantes más tarde pude oír su voz, la de la mujer y, según me pareció, la de una tercera persona hasta entonces desconocida, conversando animadamente en algún rincón de la casa. Al cabo de un rato, antes de que me diese tiempo a examinar por completo la habitación en la que me encontraba, el anciano regresó y me dirigió una más de aquellas extrañas y enigmáticas miradas con las que no había dejado de obsequiarme desde que entré en la casa. Esta noche seremos 3 para cenar, dijo finalmente. Nosotros 2 y mi hijo. Volví a sentir con la cabeza y pensé para mis adentros que ojalá aquella forma de mirar no fuese algo hereditario. Espero que no tenga usted inconveniente en cenar a oscuras, añadió bruscamente el anciano. En absoluto, contesté ocultando mi sorpresa como buenamente pude. Pero, verá usted, por nada del mundo querría abusar de su hospitalidad, así que, si me lo permite. El anciano agitó en el aire sus enormes y huesudas manos. Ahora que le tenemos a usted aquí, con nosotros, no vamos a vernos privados de su compañía, joven, dijo soltando una seca y estentórea carcajada. A esta casa casi nunca viene nadie de visita, así que, ya que se ha acercado usted hasta aquí no vamos a permitir que nos abandone tan pronto. Pero no se inquiete. Si hemos de cenar a oscuras es simplemente porque mi hijo tiene los ojos enfermos y no puede soportar la luz. Por cierto, aquí está Jan. Nada más decir aquello, la anciana entró en la habitación y, echándome por el rabillo del ojo toda clase de miradas extrañas, comenzó a preparar la mesa mientras mi anfitrión,
tras acercar una silla a la chimenea, se sentaba trabajosamente frente al fuego y se quedaba observando las llamas en silencio y con aspecto pensativo. Cuando la mesa estuvo lista, la anciana trajo una fuente con un par de pollos recién trinchados, dispuso 3 sillas alrededor de la mesa y a continuación abandonó la habitación. Entonces el viejo, tras vacilar unos segundos, se levantó de su silla, corrió una pesada cortina delante del fuego y, una a una, fue apagando todas las velas que hasta el momento habían permanecido encendidas en la estancia. «Hoy es el día de los ciegos», dijo en un torpe intento por conferir un toque divertido a lo que estaba haciendo. Acto seguido se acercó a tientas a la puerta y la abrió. Alguien entró entonces en la habitación y, con movimientos lentos y vacilantes, avanzó hasta la mesa para tomar asiento. Unos segundos más tarde la voz más extraña que he oído en toda mi vida rompió un silencio que ya empezaba a ser opresivo. «¿Qué frío hace esta noche?», dijo lentamente aquella voz. Yo respondí que, en efecto, así era, hecho lo cual, tanto con luz como sin ella, comencé a devorar mi plato con un feroz apetito que a lo largo de aquel día me había visto obligado a aplacar con tan solo aquel ligero aperitivo tomado a mediodía. Me resultó bastante complicado comer en la oscuridad, pero, a juzgar por los movimientos y el comportamiento en general de mis 2 invisibles anfitriones, me pareció evidente que ellos estaban tan poco acostumbrados como yo a cenar en aquellas incómodas circunstancias. No obstante, los 3 continuamos comiendo en silencio hasta que la anciana entró en la habitación y, con algún que otro traspié en la oscuridad, se acercó a la mesa para dejar sobre ella la bandeja de los postres. «¿Es usted forastero?», preguntó entonces aquella extraña y curiosa voz. Volví a responder que sí y añadí que había tenido una gran suerte al haberme topado con una cena tan deliciosa como aquella. «Es usted muy amable», dijo la voz con gravedad. «Por cierto, padre, se ha olvidado usted de traer el oporto». «Pues es cierto», dijo el anciano levantándose. «Sacaré una de las botellas que guardamos para las grandes ocasiones. Ahora mismo la traigo». El hombre se acercó a tientas hasta la puerta, salió y la cerró detrás de sí dejándome a solas con mi invisible compañero de mesa. Había algo tan extraño en torno a toda aquella situación que debo confesar que algo bastante más intenso que una leve sensación de inquietud comenzó a adueñarse rápidamente de mí. Mi anciano anfitrión estuvo ausente un buen rato, durante el cual todo permaneció en silencio hasta que, en un momento dado, pude oír como aquel hombre que se hallaba sentado frente a mí dejaba a un lado sus cubiertos. Fue entonces cuando me pareció ver un extraño par de ojos que brillaban salvajemente en la oscuridad como si fuesen los de un enorme gato. Instintivamente, con una creciente sensación de nerviosismo, empujé mi silla hacia atrás. Al hacerlo, una pata se enredó en la alfombra extendida frente a la chimenea y yo, en mi esfuerzo por separarla una de la otra, lo único que conseguí fue darle un involuntario tirón a la cortina que cubría el fuego y hacer que ésta cayera al suelo con un ruido sordo. Fue entonces cuando, a la temblorosa luz del fuego, pude contemplar el rostro de aquel ser que continuaba sentado frente a mí. Sintiendo como la sangre se me helaba en las venas, dejé a un lado la silla y permanecí de pie con los puños fuertemente apretados. ¿Qué demonios era aquello, un hombre o una bestia? Un momento más tarde, cuando las llamas se agitaron y se apagaron bruscamente, pude comprobar que a la escasa luz de las brasas aquel rostro tenía un aspecto todavía más infernal que a la rotunda luz del fuego. Durante unos segundos los 2 permanecimos en silencio contemplándonos mutuamente. Luego la puerta se abrió y el anciano entró en la habitación. Al ver la cortina en el suelo y la habitación iluminada, aunque tenuemente, por los rescoldos del fuego, el pobre hombre se quedó horrorizado. No obstante, una vez superada la primera sorpresa, se acercó caminando mecánicamente a la mesa y depositó sobre ella un par de botellas de vino. «Le ruego que me disculpe», dije yo entonces, algo más tranquilo gracias a su presencia. «He tirado la cortina sin querer. Pero déjeme ver si puedo volver a colgarla». «No se preocupe», intervino el hijo, hablando con suavidad. «Déjela como está. Creo que por hoy ya hemos tenido bastante oscuridad».
Encendió una cerilla y, una tras otra, fue prendiendo todas las velas que había en la habitación. Pude así ver que el hombre que estaba sentado frente a mí no tenía rostro, sino más bien lo que quedaba de él, una masa informe y descarnada de aspecto salvaje en la que un reluciente ojo de mirada ardiente era lo único que recordaba su origen humano. Nada más verlo, una horrible sospecha que explicaba lo que debía de haberle ocurrido a aquella cara me asaltó, y no pude evitar sentirme enormemente conmovido. Mi hijo sufrió unas terribles quemaduras hace algunos años, cuando se desató un incendio en una casa, explicó el anciano. Desde entonces los dos hemos llevado una vida muy apartada. Esta noche, cuando llegó usted a nuestra casa, nosotros, su voz tembló de repente, quiero decir, mi hijo, pensé, continuó que sería mejor para todos que yo no apareciese por el comedor. Pero como da la casualidad de que hoy es mi cumpleaños, mi padre se negó rotundamente a que yo cenara a solas en otra habitación. Así que se nos ocurrió poner en práctica esta estúpida idea de cenar a oscuras. Lamento mucho haberle asustado. No, por favor. Soy yo quien lo siente, dije mientras me acercaba a la mesa y le estrechaba la mano con fuerza. Siento haberme portado como un necio. Si me asustó usted, fue tan solo por el efecto añadido de la oscuridad. Un sonrojo apenas perceptible asomó a las mejillas del anciano a la vez que cierta expresión de alivio y gratitud dulcificó en gran medida aquel pobre ojo solitario que me miraba de frente. A juzgar por los efectos que acababan de producir en mis anfitriones aquellas últimas palabras mías, me alegré enormemente de haberlas pronunciado. Nunca recibimos visitas, continuó explicando el anciano a manera de disculpa. Por ello, la tentación de tener compañía, aunque tan solo fuese por una noche, fue demasiado para nosotros. Por otra parte, no sé qué otra cosa podría haber hecho usted en una noche como esta. Estoy seguro de que cualquier otra cosa no hubiese sido ni la mitad de buena que quedarme aquí, repuse. Muy bien, dijo mi anciano anfitrión con renovados bríos. En ese caso, ahora que ya nos conocemos todos un poco mejor, acerquemos nuestras sillas al fuego y convirtamos esta noche en una verdadera velada de cumpleaños. Acto seguido acercó al fuego una mesilla sobre la que todos pudiéramos dejar nuestros vasos, sacó de algún sitio una caja de puros y, tras añadir una silla para la vieja criada, invitó a esta a que se sentase a tomar un trago con nosotros. Aunque al principio la conversación no fue demasiado fluida, sí es cierto al menos que no careció de cierta vivacidad, la cual fue poco a poco aumentando hasta que, al cabo de unos cuantos minutos, formábamos el grupo más alegre del mundo. La noche transcurrió tan rápidamente que apenas pudimos dar crédito a nuestros oídos cuando, en medio de uno de los escasos silencios que hubo en nuestra conversación, el reloj del salón dio las 12. Un último brindis antes de que todos nos retiremos a descansar, dijo entonces el anciano arrojando al fuego la colilla de su puro y volviéndose hacia la mesilla. Aunque a lo largo de la velada habíamos brindado un buen número de veces, aquella vez hubo algo verdaderamente admirable en la actitud de aquel anciano cuando se puso en pie y levantó su vaso. Su imponente figura pareció entonces más alta que nunca y su voz resonó poderosamente en mis oídos cuando, mirando henchido de orgullo el rostro desfigurado de su hijo, exclamó: «A la salud de aquellos niños a los que tú, querido hijo mío, les salvaste la vida una vez».